Ok, hermano, entonces la idea es poder hoy día, mediante preguntas, respuestas y ver algunos versículos, la idea es ver qué textos tenemos nosotros para, eh, a la luz de las Escrituras, poder demostrar que la resurrección no es física, no es del cuerpo físico este que tenemos nosotros, sino que es una resurrección espiritual. Entonces lo que queremos es textos que nos ayuden a entender que la resurrección es espiritual y no física, ¿ya? Así que adelante, Brian, si ya lo tienes, adelante, hermano mío. Por ejemplo, eh, Mateo 22, versículo 30, Ah, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, ya, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Mateo 22:30. Sí, Ese dijiste tú, versículo, ¿cierto? Ya, sí, versículo 30. ahí está. ¿Mm? Ya, a ver, explícanos, Brian, ¿por qué dices tú que este texto nos ayuda? Porque esa es la idea, ya estamos haciendo este ejercicio para ver si nosotros podemos, a la luz de las Escrituras, usando textos, usando la Biblia, no inventar, sino que con Biblia en mano, poder decir que la resurrección ya pasó, que la resurrección es espiritual y no es física. ¿Ya? Adelante, Brian. Porque cuando le preguntan de cuál de los siete será la mujer, ¿Ya? eh, pensando ellos que la resurrección es carnal. Porque ¿Ya? ahí el enfoque, ahí lo que le quieren preguntar a Jesús es que si es como que lo quieren llevar a- como una trampa, ¿no? ¿Ya? Porque ellos los que no, según lo que entiendo, es que ellos no creían en la resurrección, los que le preguntan en ese caso. ¿Ya? Entonces, lo que querían hacer es llevar a Jesús a una trampa y decirle, oye, pero si la resurrección es carnal, ¿de cuál de los siete será mujer? Entonces Jesús le dice que están totalmente equivocados, no comprenden la escritura ni el poder de Dios, porque la resurrección no se casan ni son dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces dice los ángeles de Dios en el cielo. ¿Ya? Entonces cuando se habla de los ángeles de Dios en el cielo, obviamente tiene que ser espiritual. Y además que al mismo momento le dice a ellos, oye, están totalmente equivocados como están pensando, pues no es nada que, no tiene nada que ver con lo carnal. Entonces, porque ¿Ya? ellos querían llevarlo a esa trampa, ¿no? Entonces, ahí, ahí es que no recuerdo muy bien si es que en este contexto pasa eso, porque recuerdo que estaban eran dos, unos que pensaban, que creían en la resurrección y otros que no. No recuerdo si era en este Ese- caso. Lucas 20 es el otro texto. Ah, Lucas ya, 20. Mm. claro. Ya, pero en este caso le dice que son como los ángeles de Dios y además en el cielo. Ni siquiera dice, porque hay veces uno podría decir, ya no, pero es que los ángeles a veces se manifestaron como hombres y en el Antiguo Testamento y todo eso, pero ahí no dice, ahí dice los ángeles de Dios en el cielo, o sea, en el cielo, o sea, totalmente Bueno, espiritual. No es nada no puede ser nada, nada relacionado con lo carnal. Eso. ok. Aquí tenemos varias versiones por si acaso, ¿ya? Está la BTX 3, la BTX 4, la Biblia al día, porque en la resurrección no se casan ni se dan en casamiento, sino que son como los ángeles en el cielo. La BTX 4 dice, porque en la resurrección ni se casan ni son dados en casamiento, sino que son como los ángeles en el cielo. La Biblia al día, en la resurrección las personas no se casarán ni serán dadas en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Otra dice, primeramente, en la resurrección no se toma mujer ni esposo, sino que son como ángeles en el cielo. ¿Ya? Otra dice, porque en la resurrección ni los hombres se casarán ni las mujeres serán dadas en matrimonio, sino que serán como ángeles en el cielo. Otra versión dice, pues en la resurrección
Ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, sino que serán como ángeles en el cielo. Otra versión dice, cuando Dios haga que los muertos vuelvan a vivir, nadie se va a casar porque todos serán como los ángeles del cielo. Otra dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como ángeles en el cielo. Otra dice, pues en la resurrección ni ellos tomarán mujer ni ellas marido, sino que serán como ángeles en el cielo. La 60, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. La Biblia de Jerusalén, la 2 dice, pues en la resurrección ni ellos tomarán mujer ni ellas marido, sino que serán como ángeles en el cielo. La Biblia de Jerusalén 3, bueno, ahí la mayoría, prácticamente todas están diciendo lo mismo, ¿se fijan? Eso es para comprobar que en las versiones, ¿ya? El texto apuntan prácticamente a lo mismo. Ahora, ¿a alguien le gustaría acotar algo más? ¿Este texto ayuda o no ayuda? ¿Aclara, no aclara? Eh, ¿Alguien quiere comentar algo más? La idea es que nos podamos ir ayudando entre todos, ¿ya? Como siempre. Ismael, ¿qué te gustaría agregar a ti ahí con respecto a este texto? O sea, lo primero es que para mí reafirma que es espiritual, Ya, entendiendo que los ángeles son seres espirituales, ya, aunque también algunos proponen el hecho de que podría ser, o sea, no que podría ser física, pero que los ángeles igual se materializaban por otros textos. Cuando se habla de que ángeles visitan a hijos de Dios o a ciertas personas en la escritura. Pero entendiendo lo que dice acá el Señor, que no se casan ni se dan en casamiento, entendemos que ya eh, no hay, por decirlo, o sea, no están regidos por las leyes humanas. Entonces es un reino totalmente espiritual, es algo netamente espiritual. ya, Y además, que al decir como los ángeles de Dios en el cielo, ¿mm? también eso asevera el hecho de que están en la presencia de Dios, entendiendo que los ángeles que están con Dios en el cielo no pueden pecar, que pueden gozar de la presencia del Señor Ya, constantemente y en otros, y bueno, los judíos que estaban escuchando ahí también sabían que en los salmos o en otros libros, sobre todo del Antiguo Testamento, se habla de que están adorando al Padre y que están cantando constantemente al Padre y todo el tema. Entonces, eh, el Señor lo que está diciendo en ese texto es súper clarificador a la hora de hablar de la resurrección. Entiendo yo que es un versículo que aclara mucho. ok. Muchas gracias, hermano. Rodrigo, ¿qué más agregarías tú? O Andrés, o Sonia, ya cualquiera, ¿ya? Los menciono por si se animan y se animan un poco más. Adelante, Rodri. Y Yo puse en claro, es pantalla ahora Lucas 20 por si acaso, ¿ya? Porque es el paralelo. claro, eh, en clases que yo creo que, a ver, ¿cómo lo podría explicar? Pues, ahí está la idea, ¿verdad? Pero yo, ¿verdad? Que si, como a mí me ha costado entender el tema de la resurrección, ¿verdad? ¿Sí? Yo me pongo en mi lugar, a lo ¿Sí? mejor puede ser que como que al final eh, lo veo, lo escucho, pero como que no me llena completamente como para entenderlo. O sea, Ya. a lo mejor o sea, es un tema mío, o sea, yo estoy tratando de dar mi opinión Sí, sí, por en mi supuesto. proceso porque, claro, se entiende y se dice que la resurrección, ¿verdad? Y uno puede ir entendiendo y da el paralelo, como decían bien Ismael, del paralelo de los ángeles, ¿verdad? Por lo tanto, se está mostrando algo que no es, digamos, no hay una necesidad biológica, sino que algo espiritual, por lo tanto, se da a entender a eso. Entonces, entiendo la idea, pero como que yo si estuviera en la parada de que creo que la resurrección es física, como que me arrancaría un poquito del texto, quizás pensando de que, no sé, como que es algo que me costaría visualizarlo. Lo entiendo, ojo, lo estoy entendiendo, Ya. ¿verdad?
pero creo que el ejercicio es como tratar de tomar textos que sean, que puedan clarificar lo más posible Sí, la vista de alguien que no está en la misma línea de aquellos que entienden de que la resurrección es espiritual. ok, bien, súper. Gracias, hermano mío. Andrés, ¿qué dices tú, hermano? ¿Tienes algo que agregar ahí? Aparte del texto de Mateo 22 y Lucas 20, o a comentar acerca de este mismo, si es que, si es que estás escuchando, Andrew. No, por ahora no, tío. Ya. Fíjense que aquí sería interesante notar que este es un texto que, sumado a otros, va a ir ayudando muchísimo, pero este es un texto, como estamos viendo primero, la resurrección es espiritual y no corporal, cuerpo físico este que tenemos nosotros actualmente, ¿ya? ¿Por qué entendemos que este texto enseña que la resurrección es espiritual? Porque se dice acá que dice que, a ver, en el contexto primero dice, ya sabemos ya de qué se trata, ¿cierto? Que la mujer que cinco hermanos la tuvieron por mujer, mueren todos, ¿ya? Y después la pregunta de los saduceos es, si la tuvieron todos, en la resurrección, ¿de quién va a ser la mujer? Pensando ellos que en el tiempo de la resurrección va a haber casamientos, ¿ya? De todas maneras, como explicaba Brian, los saduceos no creían en la resurrección, así que eh, pareciera ser que era una trampa la que le habían puesto al Señor allí, ¿ya? Entonces, lo primero que dice el Señor en el versículo 34 de Lucas 20, Él dice los hijos de este siglo, ¿ya? Los hijos de este siglo se casan y son dados en matrimonio, según la Biblia de las Américas, que es la que estoy viendo yo acá, ¿ya? Los hijos de este siglo, y cuando leemos este siglo, entonces inmediatamente uno lo relaciona con la pregunta que le hacen los saduceos, aquí en el versículo 27 de Lucas 20. Los saduceos se basan en lo que Moisés les escribió. Entonces, cuando dice este siglo, entonces, ¿de dónde sacan ellos eso de que la mujer, si se le muere el esposo, el hermano tiene que levantarle descendencia? Y eso es porque estaba escrito en la ley. Entonces, ahí nos ubica inmediatamente en el contexto que es en el primer siglo, donde la ley todavía está vigente, todavía está operativa, todavía tienen que los judíos someterse a la ley que les fue dada por medio de ángeles a través del mediador que fue Moisés, ¿ya? La ley que Dios les entregó. Entonces, vemos acá que ellos dicen, Moisés nos escribió, ¿ya? Y cuando el Señor dice, respondiendo acá, los hijos de este siglo, entonces entendemos que es el siglo donde los judíos están bajo la ley, donde todavía está operativo, el templo está funcionando, los sacrificios se están llevando a cabo, existe todo el ministerio sacerdotal. Entonces, con razón que los saduceos, y los saduceos existían en ese tiempo también, también nos da mayor contexto, y cuando el Señor le responde, entonces hace esta aseveración. Él afirma, este siglo, dice, los hijos de este siglo. ¿Ya? Entonces, es súper importante tener en mente eso, ¿ya? Tener en mente que bajo la ley, Moisés nos enseñó, ¿ya? Este siglo, relacionado con que son judíos, bajo la ley, y más todavía que se nos menciona que son saduceos, y se nos dice que el Señor está hablando con ellos. Entonces, todo eso implica que era en el primer siglo antes de la destrucción del templo, porque, como he dicho, los sacrificios todavía se estaban llevando a cabo. Ahora, él dice, los hijos de este siglo se casan y son dados en matrimonio, y claro, está apelando a lo que habían dicho. La mujer que tuvo siete maridos, ¿ya? Es porque está establecido en la ley. Los hijos de este siglo se casan y son dados en matrimonio. ¿Ok?
Y el Señor en el versículo 35 pone el pero aquí, pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, y aquí está el contraste con este siglo y aquel siglo. ¿Ya? Entonces, este siglo acá, este siglo, lo voy a poner así en amarillo para que se vea la diferencia, ¿ya? Aquel siglo es un siglo que todavía no ha llegado y que entendemos que es el siglo donde se lleva a cabo la resurrección de entre los muertos. ¿Ya? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Eso entiendo que no estoy agregando nada de las escrituras, sino que estoy interpretándola y me parece que correctamente. ¿Por qué? Porque este siglo es, al decir este, implica que es el siglo que están viviendo ellos en ese momento. Y cuando dice aquí el siglo, entonces es un siglo futuro, ¿ya? Porque dice digno de alcanzar aquel siglo. Entonces esto implicaría futuro para ellos. ¿Y quiénes son ellos? Son a quienes el Señor se está dirigiendo. O sea, aquí estamos viendo la relevancia de la audiencia. El Señor hablándole a los saduceos, les dice entonces que los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni son dados en matrimonio. Entonces, se nos da a entender que cuando llegue el tiempo de la resurrección, ¿ya? O aquel siglo, entonces no van a haber matrimonios para los que han resucitado de entre los muertos, ¿ya? Hasta ahí se entiende bien, estoy interpretando correctamente. Si no lo estoy haciendo bien, ahí están ustedes para decirme que no lo entienden igual y me dan sus argumentos, ¿ya? Hasta ahí, ¿cómo vamos? Hoy ¿Sí? voy siguiéndolo. Sí, se Ya. entiende. Yo creo que lo estoy haciendo bien, pero a veces uno cree hacerlo bien y está equivocado. Yo viví más de 30 años creyendo que interpretaba bien la Biblia y no consideré nunca la relevancia de la audiencia, o muy pocas veces, y tampoco las declaraciones de tiempo. Entonces, y muchas veces atropellé el texto en su contexto. Entonces, por eso que ahora estamos yendo con mucho más cuidado y ayudándonos mutuamente para ver qué tal estamos comprendiendo las escrituras entre todos, teniendo en cuenta que estamos partiendo de que hay normas y todos intentamos someternos a esas normas, porque entendemos que es la única manera que Dios estableció para comprender bien las escrituras, ¿ya? Entonces, aquel siglo es el tiempo de la resurrección de entre los muertos. Y cuando habla de la resurrección de entre los muertos, implicaría entonces que tal como el ejemplo que le pusieron, son personas que estaban vivas físicamente y mientras vivían se casaban conforme a las normas, a las normativas que dejó Moisés, ¿ya? Que Dios instruyó por medio de Moisés para su pueblo, en este caso la nación de Israel. Y eso era lo que ellos estaban viviendo. Entonces, como morían, el ejemplo en que le ponen, el Señor les dice que cuando llegue el siglo de la resurrección y la resurrección de entre los muertos, ¿ya? La resurrección, aquel siglo, entonces esas personas, las que van a resucitar de entre los muertos, no se van a casar ni van a ser dados en matrimonio. Y la razón la da en el versículo 36. Y dice, porque tampoco pueden ya más morir, tampoco pueden ya morir. Dale. Como me aprendí de la Valera, entonces por eso dije ya más, ¿m? Porque tampoco pueden ya morir. ¿Se fijan? Entonces, el tema aquí es que la razón de por qué no son dados en matrimonio, porque recordemos que viene del 35, texto en su contexto, ¿ya? Ni se casan ni son dados en matrimonio. ¿Por qué? Porque tampoco pueden ya más morir. Y entonces acá, si ya no pueden más morir, la razón, entonces, es que como no pueden ya más morir, no tampoco se van a multiplicar. Pareciera ser que esa es la razón. No lo dice tal como digo yo, pero uno lo deduce que ¿por qué no se casan ni son dados en matrimonio?
porque no pueden ya más morir. Esa podría ser, lo voy a poner así mejor, podría ser una de las razones, ¿ya? Y la otra razón es, después dice, pues son como ángeles, pues son como ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Entonces, la segunda cláusula del versículo 36, donde dice, pues son como ángeles, ¿ya? Entonces, si dice son como ángeles, implica que los ángeles no pueden morir, porque dice, pues son como ángeles. Entonces implica que los ángeles tampoco mueren. Y sabemos que los ángeles son un número definido, ¿ya? Y también sabemos que los ángeles, según lo que nos dice Hebreos capítulo 1, ¿ya? ¿Se acuerdan que lo vimos? Hebreos capítulo 1 nos dice que el versículo 13 y el 14 nos dice que los ángeles acá, los ángeles, dice, son todos ellos espíritus ministradores, son espíritus ministradores, ¿ya? Entonces, cuando estamos viendo acá en Lucas 20, volvemos al texto aquí, volvemos al texto del 36. ¿M? Entonces, si ya no pueden morir y son como ángeles, y los ángeles son espíritu, son seres espirituales, entonces deducimos que la resurrección de entre los muertos implicaría entonces que es una resurrección espiritual. Las personas, como el Señor dijo, en este siglo, les dijo a los saduceos, las personas que están muriendo en ese siglo donde Él estaba hablando con los saduceos, y mientras dure la ley mosaica, entonces esas personas, cuando resucitan, son como ángeles, no se casan ni son dados en matrimonio, no pueden morir y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. ¿Se fijan? Entonces todo eso nos ayuda a entender que la resurrección tendría que ser, a la luz de lo que podemos entender, a la luz de este texto, entendemos que la resurrección es espiritual. ¿Qué resurrección es espiritual? La resurrección de entre los muertos, o sea, las personas que están en los sepulcros, que ya fueron enterradas, ¿ya? O en ese tiempo algunos los ponían en cuevas, ¿ya? Entonces, no implicaba que el cuerpo de ellos iba a resucitar, sino que por este texto entendemos que son como ángeles y son seres espirituales. Y sabemos que los, los ángeles, por Hebreos 1 y también otros versículos que nos ayudan a entender, son seres espirituales, ¿ya? Entonces, este es un texto que nos podría ayudar en cuanto a la naturaleza de la resurrección. Es una resurrección espiritual, espiritual. Ya. Comentarios ahí. Tal vez sería un alcance a propósito de lo que había dicho Ismael con respecto a los ángeles, que había dicho que algunos piensan que se materializan y pueden tener relaciones sexuales. Y yo he escuchado que algunos dicen que, como en Mateo, como aquí en Mateo dice, adelante Ismael, disculpa hermano mío, adelante. O sea, yo lo que decía de que de que tomaban cuerpo visible o palpable, no lo decía por el tema de las relaciones sexuales, por si acaso. Yo lo Ah, decía ya, más que nada por el tema de que se podían hacer humanos. Por ejemplo, cuando visitan a Abraham o cuando se habla de los que visitan a Lot, de ese tipo de manifestaciones me refería. Ya, ya, no al tema, porque entendemos que eso no, yo soy de los que entiende que no, no pasa eso y que en Génesis 5 tampoco pasa eso de que hay relaciones entre ángeles o demonios con humanos. Yo entiendo que eso no, ya. por si acaso. Sí, 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 yo entiendo eso. Como lo mencionaste, y también me acordé que, bueno, hay muchos que piensan, muchos hermanos piensan que los ángeles
se, se toman forma humana y tienen relaciones, ¿ya? Hay diversas maneras de esa enseñanza, diversas maneras de explicar esa enseñanza, pero básicamente es eso, los ángeles, ¿ya? Toman cuerpo o se materializan y tienen relaciones sexuales y algunos dicen que de ahí salieron los gigantes, según Génesis capítulo 6, ¿ya? Pero habría que pensar en esto porque ellos nos dicen son como los ángeles de Dios en el cielo, pero cuando vienen a la tierra, le escuché, me parece que al hermano Alducin, me parece que él decía, claro, eso sucede en el cielo, pero cuando bajan a la tierra, ellos pueden materializarse y tener relaciones sexuales, ¿ya? Pero entendemos que la enseñanza del Señor Jesucristo acá eh, no dice que los ángeles baja a la tierra, ¿no? Aquí es claro que dice, él dice, ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo, ¿ya? Entonces, si el Señor hubiera tenido en cuenta que los ángeles pueden tener relaciones sexuales, entonces lo habría dejado claro, me parece a mí. Y además, como en Lucas 20 vemos que no pueden ya más morir, que es otro motivo, ¿ya? Entonces, eh, ¿por qué no tienen relaciones sexuales los ángeles? Es porque no pueden ya más morir. Y sabemos que los ángeles son un número definido, eso es lo que hemos ido entendiendo. No hay familias de ángeles en el sentido de que ángel macho, ángel hembra y tienen angelitos. No lo vemos en la Biblia eso, ¿ya? Pero bueno, son cosas que se dicen y sería siempre bueno ver qué tan firme es la enseñanza a la luz de las Escrituras. Ahora, el tema aquí en Lucas 20, como estamos viendo, que también podríamos deducirlo de acá, el tiempo de la resurrección, ahora cuando hablamos del tiempo de la resurrección, este texto por lo menos nos dice que va a haber un tiempo y se nos dice de aquel siglo. ¿M? Pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, implicaría que en aquel siglo, y tendríamos que después por otros textos determinar qué siglo es cuando ocurre la resurrección de entre los muertos. Y ojo que aquí es la resurrección de entre los muertos, ¿ya? Lo que estábamos viendo la semana pasada de que es la exanastasis, es la palabra griega que nos decía Andrés, ¿ya? Es esta resurrección de entre los muertos, porque el texto no está hablando de personas que estaban vivas, pero que murieron sin dejar hijos, ¿ya? Entonces, este es el ejemplo y el Señor respondiendo les dice, ¿ya? Entonces que en la resurrección las personas que han muerto no se casan ni se dan en casamiento y eso implicaría, porque se dice que son como ángeles, entonces tiene que ser resurrección espiritual. ¿Por qué? Porque los ángeles son seres espirituales. Este es un texto que, a mi modo de ver, ayuda bastante a entender la naturaleza de la resurrección, ¿ya? Eh, Rodrigo, sería súper bueno que tú nos ayudaras diciendo por qué este texto no te ayuda mucho o dónde ves fallas, porque eso nos ayuda también a nosotros confrontarnos con nuestra interpretación o con mi interpretación, ¿ya? Porque entendemos que esa es la ayuda. Toda duda, todo comentario, siempre, si se hace en forma respetuosa, siempre va a ser muy bien recibido, porque esa es la idea. Mm. Y la hace que cuando veo este texto, eh, me abre la puerta a otras discusiones, ¿ya? Por ejemplo, el tema de este siglo, ¿verdad? El tema de la naturaleza de los ángeles. Entonces, ese tipo de conversación, si por ejemplo, soy una persona que me cuesta entenderlo, ¿verdad? O no quiero entenderlo, no quiero verlo, ¿verdad? Me ¿Ya? voy a dar pie, ¿verdad? Para arrancarme por la tangente y no irme al corazón de lo que se está tratando de explicar, ¿verdad? De que en el proceso de la resurrección, ¿verdad?
pasa de una situación física y que los muertos que están en Cristo pasan a un estado espiritual, ¿verdad? Entonces, son cosas que a mí, por ejemplo, por eso lo digo y no quiero, trato de serlo muy respetuosamente en ese sentido, porque como yo estoy en el otro lado, entonces Sí, cuando leo esos textos, eh, empezamos, y yo lo entiendo cuando ustedes lo plantean, porque como que conversan, porque están en la misma sintonía. sí, ¿Verdad? Entonces, como entendemos que este siglo, ¿verdad? Entonces, partimos con supuestos de que entendemos. Pero yo cuando veo que estamos haciendo el ejercicio, es alguien que no está en la misma página que estoy diciendo que estamos conversando. Entonces, si yo me saca un texto ahí, yo voy a empezarme a arrancar, oye, no, pero es que este siglo, y ahí tú empezás a discutir, no, es que este siglo ya ocurrió, lo que viene, el futuro. Entonces, ahí pienso yo, en mi opinión, así de verdad, que como que yo lo entiendo porque ahora ya yo he estado con usted y lo entiendo y claramente es espiritual. No estoy diciendo que me esté retractando, ya. pero siento que me abre puertas, desde mi punto de vista, a una discusión que se va a diluir respecto al origen al génesis de la conversación, que es explicarme, entender de que la resurrección, la segunda resurrección, ¿verdad? Es espiritual y no física. A eso voy yo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Creo entenderte y es verdad que lo que tú dices, que si una persona no quiere, no quiere esforzarse o está cegado en cuanto a que la resurrección es física, entonces no va a ver y no va a querer entender, no va a querer que le expliquen y va a buscar por dónde salirse, ¿ya? Mm, No se va a enfrentar al versículo o a los exacto. versículos que uno le presta, ¿ya? Pero es súper bueno. Preguntar, o sea, es verdad que uno de aquí del versículo 35 podría hacer muchas preguntas, porque, bueno, ¿y quiénes son los dignos de alcanzar? Es que no, ese no es el tema. Si estamos hablando de la naturaleza de la resurrección, si es espiritual o física, entonces apuntemos a eso primero. Si después Claro, quieren ver quiénes son tenidos por dignos de alcanzar, si quieren saber cuál es aquel siglo, o si quieren saber algo de qué es el matrimonio o qué es la ley, qué es ni se casan ni son dados en matrimonio, qué significa. Bueno, lo podemos ver, pero el mm, tema es, aquí es la naturaleza de la resurrección. Y yo sé que exacto. cuando uno conversa con otro, tal como dices tú, va a querer, ¿ya? Va a querer, Mm, ¿ya? Ahora, el ejercicio que estamos haciendo nosotros es ver a la luz del texto si es que estamos entendiéndolo bien. Entonces, si la naturaleza de la resurrección es física, este texto nos dice que no es física. ¿Por qué nos dice que no es física? Porque dice que en la resurrección, primero, ni se casan ni son dados en matrimonio, y la razón es porque no pueden llamar a morir, no pueden morir, ¿ya? Y es porque son como los ángeles, son como ángeles. Y sabemos que los ángeles son seres espirituales. Entonces, si son como ángeles, implicaría, ¿ya? Implicaría que son los que resucitan, entonces son seres espirituales. Este sería un texto que nos ayudaría. Ahora, obviamente que tenemos que tener más textos. Obviamente que tenemos que tener más textos. Pero este, entiendo yo que a la luz de lo que el Señor Jesucristo les enseña a los saduceos, que no creían en la resurrección, Él les dice que hay resurrección y que en la resurrección no se casan ni son dados en matrimonio, y además le dice que no pueden morir, o sea que son inmortales, inmortales. Y ahí aprendemos otra cosa más, que en la resurrección implica inmortalidad para los que han muerto, ¿ya? Y han resucitado. Entonces, esa resurrección implica que ya no mueren, hay inmortalidad. Y lo otro es que se nos dice que son hijos de Dios. O sea, los hijos de la resurrección son hijos de Dios. Y además, ahora cuando esto mismo vemos que y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección, entonces vemos otros textos que nos ayudan a entender que la resurrección es espiritual. ¿Por qué? Porque en Juan capítulo 1, ¿ya? Se nos dice que para ser hijo de Dios, para ser hijo de Dios aquí, para ser hijo de Dios, ¿ya?
La Biblia enseña en Juan capítulo 1, versículos 2 y 13, que para ser hijo de Dios tiene que ser engendrado por Dios. Tienen que nacer de Dios, tienen que ser engendrados por Dios. Si esto fuera algo totalmente físico, ¿ya? Implicaría, si fuera físico, implicaría que cuando acá el Nicodemo le dice al Señor Jesús, porque en Juan capítulo 1 se habla de nacer de Dios, nacer de nuevo, y aquí en Juan capítulo 3 cuando se habla del nacimiento de nuevo, para poder ver el reino de Dios, ¿ya? Y sabemos que los que nacen de nuevo son hijos de Dios, según lo que dice Juan capítulo 1, ¿ya? Y aquí en Juan capítulo 3 se nos enseña que es algo espiritual y está súper claro. ¿Por qué es súper claro? Porque Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Se fija, aquí él está pensando en lo material, en lo físico, y el Señor le dice, no, tiene que nacer de agua y del espíritu. Entonces es algo espiritual. Claro, El nacimiento es espiritual. ¿Mm? claro, pero es clase que si, a lo mejor yo lo voy a plantear de esta forma. Si estamos hablando de la resurrección, ¿verdad? Y entendemos que es la segunda resurrección, cuando viene Cristo, ¿verdad? Usted ahora me está llevando a un punto en donde Mm. hay un nacer, el nuevo nacimiento cuando paso de muerte a vida, producto del Evangelio, ¿verdad? Y Correcto, que no sería la segunda resurrección a la que estamos haciendo referencia. correcto. ¿Me explico? Entonces, Sí. o sea, disculpe que me ponga tan pesado en esta No, no, situación, sí, súper, pero ¿por qué? súper. Porque en el fondo, por eso le hago ver de que cuando yo tengo un texto que a lo mejor es más claro, no estoy diciendo que no necesito que otros textos me ayuden, me apoyen tanto, pienso yo, ¿verdad? Obviamente sí, hay que hacer la idea, pero Sí. acá, cuando usted me argumenta eso, yo digo, pero bueno, estamos hablando de la resurrección y ahora tú me estás llevando al momento de la conversión, ¿verdad? Yo entiendo, yo soy cristiano, igual que tú, y yo pasé de muerte a vida y entiendo que fue algo espiritual porque antes estaba muerto en delito y pecado, ¿verdad? Y no es que estaba muerto así, sino que espiritualmente y mi estado físico no varió, ¿verdad? Pero Claro. ahora soy nueva criatura, pasé a ser hijo de Dios. Entonces, ¿por qué tú me estás hablando de eso con respecto a la resurrección? Porque el texto de Lucas 20 dice que son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Entonces, para ser hijo de Dios, ¿por qué entendemos que es espiritual? Porque la persona estando viva, y es verdad lo que tú has dicho, yo estoy llevando al nuevo nacimiento, porque el nuevo nacimiento es resurrección. El nuevo nacimiento es resurrección, es llegar a ser hijo de Dios. Y eso tiene que ser engendrado por Dios, tiene que nacer de arriba, de lo alto, tiene que ser una obra Indiscutible. espiritual. Entonces, ¿por qué es interesante hacerlo? Porque, tal como dijiste tú, la resurrección que estamos viendo en Lucas 20 y Mateo 22 es la exanastasis, que es la resurrección de entre los muertos, ¿ya? Y es una resurrección que tiene que llegar para ellos, tiene que ser un tiempo donde va a llegar para ellos, pero ya le llegó a los que están vivos. Entonces, esa resurrección entendemos que era un proceso que comenzó con la resurrección del Señor Jesucristo, continuó con la predicación del Evangelio, los que escuchaban el Evangelio, creían en el Señor Jesucristo, el Espíritu les da vida, resucitan. Esa resurrección fue un proceso que termina cuando los que han creído en Cristo resucitan ya a la comunión con Dios, porque ese era el tiempo para los que estaban en los sepulcros. Ese era el tiempo para todos los que ya habían muerto en Cristo, como dice en otros versículos. Entonces, decimos es espiritual. ¿Por qué? Porque a los vivos ya fue espiritual. Y para los que ya habían muerto, habiendo creído en el Señor Jesucristo, esos que están muertos va a llegar el tiempo, aquel siglo, donde ellos también van a resucitar y van a ir también a la comunión. Recordemos que los que estaban muertos estaban en el Hades o en el seno de Abraham. No están en plena comunión con Dios. Entonces van a ser llevados a la comunión con Dios en aquel siglo.
y van a ser hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Y como dice Hebreos capítulo 11, así es como van a ser perfeccionados ambos, los que están vivos como los que están muertos, y eso se consolida o se consuma en el evento del año 70 cuando viene el Hijo del Hombre, según lo que hemos visto en muchos otros textos anteriormente. ¿Te fijas? Entonces, es espiritual para los que están vivos y es espiritual también para los que están muertos, que creyeron en Cristo. ¿Por qué decimos eso? Porque en Juan capítulo 5, aquí el Señor Jesús enseñó que, que los que estaban vivos, aquí dice, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Después dice, en verdad, el versículo 24, en verdad os digo, en verdad os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación. Ese tiene vida eterna, o sea, resucita. Porque si tiene vida eterna significa que es inmortal, o sea que resucita, está relacionado con la resurrección. Y después dice, y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Ahí está de nuevo, resurrección, resurrección, inmortalidad. ¿Para quiénes? Para los que oyen la palabra y creen al que le envió. Y después dice, en verdad os digo que viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Entonces los muertos escuchan la voz del Hijo de Dios, viven, resucitan. Y además, él agrega acá, dice el versículo 28, no os admiréis de esto porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros, que es lo que estamos viendo en el ejemplo que le pusieron los saduceos al Señor, estos ya están en los sepulcros porque ya murieron todos. Viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y aquí está los saduceos que le plantearon el tema de lo que Moisés había mandado para que el hermano que muere sin dejar descendencia, entonces el cuñado, el hermano del que murió, tiene que tomar a la mujer para engendrar. Y ahí pasan los siete por esa mujer. Ese es el ejemplo que le ponen. Y aquí el Señor dice, los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Entonces aquí también se ve que la resurrección en vida espiritual la reciben y los que están muertos también es una resurrección espiritual porque es resurrección, es volver a la comunión con Dios, es entrar a la dicha, al banquete continuo con Dios ya cara a cara. Que para los creyentes les sucede en vida, los que escucharon al Señor Jesucristo en vida, lo vieron hacer milagros, creyeron en Él, ellos ya disfrutaron, empiezan a disfrutar inmediatamente de esa comunión con Dios, pero los que están muertos no, porque el Hijo de Dios tenía que venir por segunda vez y entonces completar el plan de salvación, consumar su obra. Por eso que Él dice, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Y eso entendemos que, tal como él dijo acá en Juan capítulo 11, iba a ser en el día postrero, tal como María le dice acá y las hermanas de, de Lázaro que había muerto, el Señor le dice aquí en el 23, le dice, tu hermano resucitará. Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Y este día final es este siglo, el final de este siglo. Porque recordemos, aquel siglo hay inmortalidad, significa que no tiene fin. Es vida eterna, es sin fin. Entonces, tiene que terminar, este siglo tiene que terminar. Y este siglo está relacionado todo con lo que es el pacto mosaico, toda la ley ceremonial y todo lo que implicaba el templo. ¿Te fijas? Entonces, por eso que es importante hacer esa aclaración. Y el mismo Señor, como Él dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y este, aunque muera, vivirá, implica que, de nuevo, es los que están en los sepulcros, ellos van a vivir. Y después los que están vivos, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Entonces ahí están, resurrección,
la misma resurrección, que es volver a la comunión con Dios, establecer esa comunión correcta con Dios, recibir la justicia divina, ser hijo de Dios, nacer de nuevo, ser llamado hijos de la resurrección, todo eso son sinónimos, pero apunta a lo mismo, a volver a la comunión con Dios. Recordemos que los que estaban en los sepulcros estaban en el seno de Abraham. Una vez que ya termina el proceso de resurrección, ellos pasan inmediatamente a la presencia de Dios, son llevados. Entonces, por eso es bueno hacer ese alcance. Sé que complica, porque si la persona no lo ha estudiado, no ha meditado y tiene en mente que tiene que ser física, que tiene que ser física, entonces, claro, se le va a complicar. Pero si uno empieza a hacer el ejercicio de analizar texto tras texto acerca del tema de la resurrección, entonces yo creo que debería llegar, por lo menos, a dudar de que sea física la resurrección. Eso, hermano mío. Andrew, no sé, Brian. Andrew parece que levantó la mano primero y después Brian, ¿ya? Andrés tú primero y después Brian, por favor. Sí, que me pasa que no sé si el Rodrigo entendió lo que le dijo todo. Quedó pensativo. Va a tener la oportunidad igual de conversar si no hemos terminado. Si aquí la idea Lo es que sí es avanzar. que el hecho de que, bueno, yo no sé si puede volver al pasaje de Lucas, que era el que partimos, porque yo quiero dar mi punto de vista. Creo que acá hay que entender bien lo que los saduceos quieren decirle al Señor, porque yo creo que para entender lo que está sucediendo y por qué creo que es importante el pasaje para ver el tema de la resurrección espiritual o física, es que los saduceos primero no creían en la resurrección. Entonces, plantearle al Señor Jesús un caso de una mujer que se casa con 7 hermanos sucesivamente, invocan de por sí ya la ley del levirato, bajo la ley mosaica. Correcto. Entonces, yo creo que el objetivo ahí era ridiculizar la idea de la resurrección para el Señor o hacerla ver en menos, poniéndole un caso totalmente hipotético y exagerado, ya de la ley del levirato. Entonces, el error de los saduceos, entiendo yo aquí, que radica en asumir que la resurrección se basa única y exclusivamente en una existencia física o biológica, si es que se quiere llamar. ¿Por qué? Porque invocan la ley del levirato, dando a entender que van a tener hijos, herencia, preservar tierras, como se ve en la ley del levirato, etcétera. Entonces, los saduceos intentan atrapar al Señor usando reglas carnales para algo que el Señor lo lleva a un evento netamente espiritual. Entonces, Jesús cuando le dice, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, más los que fuesen dignos o tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, entonces ella le pone los hijos de este siglo versus los de aquel siglo. Entonces ella él separa a unos de otros. Separa a los que son de este siglo y separa a los que son de aquel siglo. Entonces, la resurrección de entre los muertos, dice él, la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Entonces, yo creo que la clave acá del argumento del Señor, solamente de ese pasaje, es decirle que este siglo, obviamente entendemos que es el antiguo pacto, ya, y ahí obviamente hay que entender todo el evangelio que el Señor Jesucristo dio a entender y lo que hemos estado estudiando acerca de este siglo y el venidero. Entonces, creo que para no detenerme en esa argumentación y explicar de nuevo este siglo y el venidero, pero cuando le dice este siglo, entonces está hablando de la era bajo la ley mosaica, donde el matrimonio terrenal, la procreación, la preservación del linaje judío que vimos que para ellos era súper importante, ellos entendían que eso era fundamental para el plan de Dios, todo lo que era físico, la herencia del linaje, como acabo de decir, las tierras, como ellos pensaban que Dios les había dado la tierra prometida, etcétera. Entonces, y por eso también esperaban un Mesías que los libertara de Roma. Entonces, eso de que él diga en aquel siglo, que él dice en aquel siglo, yo entiendo que ahí es donde el Señor entonces traspasa la barrera de lo físico y les enseña que en este nuevo pacto, como dice el Señor después cuando está con sus apóstoles, la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada, entonces la identidad de los que van a ser parte de aquel siglo ya no se basa en un linaje físico, en las genealogías, en la procreación biológica,
sino que es el nacimiento espiritual. Por lo tanto, el Señor Jesús con el argumento que les da, les dice el matrimonio terrenal, entonces ya no tiene ninguna validez. ¿Por qué? Porque van a ser semejantes a los ángeles. ¿Y cómo son los ángeles? Los ángeles son espirituales, no son físicos, no procrean, no tienen hijos, no tienen descendencia, no viven en tierras físicas. Entonces, al decirles ser iguales a los ángeles, entiendo yo que él les dice, significa que los creyentes que resucitan, que son resucitados espiritualmente, entonces tienen, adoptan ese estado espiritual y por ende entonces son semejantes a los ángeles. ¿Por qué? Porque son espirituales. Y recordemos que a la mujer samaritana el Señor le dice que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, dando a entender esto el Señor, lo que los lleva entiendo yo, a decirles a los saduceos, es que la resurrección no era algo físico, sino que era algo espiritual. ¿Y por qué era espiritual? Porque iban a ser semejantes a los ángeles. No tendría sentido decirles que iban a ser semejantes a los ángeles si fuese a hacer algo físico, porque Él ya dijo ya que los ángeles son espíritu, Él ya ha dicho ya que los ángeles no tienen nada que ver con el plano material de nosotros, ¿ya? En cuanto a que tengan cuerpo, a que tengan descendencia, etcétera. Entonces, acá la frase no pueden llamar morir, entiendo yo que efectivamente se refiere a la muerte espiritual y que lo que el Señor dice es que los que resucitan entonces ya tienen asegurado eternamente, tienen la garantía de estar eternamente con Dios, porque los cuerpos físicos en ese tiempo, lo vemos, siguen muriendo, las personas seguían muriendo y el Señor les dice, pero la verdadera muerte, la que Él vino a derrotar, que es la espiritual, entonces, los que son dignos de alcanzar aquel siglo, entonces, como Él resucita, como Él vence, entonces les gana. Entonces, por eso es que entiendo yo que en los versículos 37 y 38 saca a colación a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué? Porque ellos murieron. Pero el Señor les dice, están vivos. ¿Pero cómo están vivos si murieron? ¿Por qué Dios les dice Dios no es Dios de muertos, sino de vivos? Pues para Él todos viven. Entonces, claro, ahí se entiende. Ah, entonces ellos están en el seno de Abraham, están en el Hades, por decirlo de algún modo. Entonces, cuando Jesús habla de la resurrección de entre los muertos, entiendo yo que Él les dice, ellos van a ser pasados o traspasados desde ese lugar hacia entonces el lugar donde van a estar tanto los creyentes del nuevo pacto como los que creyeron y fueron parte del antiguo pacto que estaban en el Hades. Entonces yo creo que entender el argumento de los saduceos de decirle la resurrección es netamente física y el Señor Jesucristo al decirle no, no es física, es totalmente espiritual, ahí es donde entonces se barre el hecho de lograr entender que es algo físico, porque el mismo Señor lo lleva al ámbito espiritual y toda la argumentación del Señor es que son como los ángeles y los ángeles son espirituales. Ahora, decir que los ángeles, no mencionar Génesis, yo creo al menos que es un error doctrinal tremendo y prácticamente una herejía. Entender que los ángeles entonces se pueden hacer seres humanos, cuando el mismo Señor dice que son espíritus. Aquí en este mismo pasaje lo deja totalmente claro. Eso quería mencionar, no sé si Gracias, eso Andrew. ayuda o oscurece, pero eso quería yo mencionar. Gracias, Andrew. Adelante, Brian. Eh, con respecto a lo que usted y Rodrigo estaban hablando, ¿Ya? en el caso cuando Rodrigo preguntaba como qué conexión hay entre Mateo 20:30 con Juan, podríamos decir. Mm. Entonces, yo por lo menos cuando estaba analizando los versículos, ahora, bueno, yo lo había analizado anteriormente y todo, pero ahora por lo menos vi una conexión cuando usted estaba hablando. Por ejemplo, primero si nos vamos a Mateo 22, versículo 30, claramente ahí se está hablando de lo que estábamos viendo, que es la resurrección y que es espiritual porque no se casan ni se dan en casamiento y son como los ángeles de Dios que están en el cielo. Eso lo entendimos. Entonces, ¿cómo Juan se relacionaba acá? Por ejemplo, cuando nos vamos a Juan capítulo 3 en el versículo del 3 al 5 cuando dice, ya, de cierto les digo,
que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces también después en el versículo 4 dice que no puede entrar en el reino de Dios lo que ha nacido de la carne, carne es. Entonces la carne no puede entrar ni ver el reino de Dios. Eso lo vamos entendiendo. Entonces tiene que uno nacer de nuevo. Entonces esto me recuerda mucho a lo que sale en 1 Corintios, lo que estamos viendo la otra vez, en el capítulo 15, en el versículo, específicamente en el 50, cuando dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entonces, constantemente, tanto Juan como Corintios y Mateo, en esos tres versículos, hay una conexión en la cual dice en relación a la resurrección, es que no puede ser carne la que entra, la que hereda, la que... No, nada de carne, sino que es todo espiritual. Entonces eso es lo que por lo menos yo veo que es como que se habla de lo mismo. No sé si me doy a entender. Como que aquí, como que todo esto está en armonía. Como que no es como que están hablando, por lo menos lo que yo veo. Lo que yo veo es que están hablando como como que todo está conectado. No sé si me explico. Yo te entiendo. Sí, gracias, hermano. Obviamente que cuando uno se pone a investigar, se da cuenta que muchos versículos que uno piensa que no tenían mucha relación, después se empieza a indagar y se da cuenta que todo armoniza de una manera impecable. El punto está en que cuando uno aprende que si se habla de la resurrección, a uno le enseñaron que la resurrección era un evento puntual que se dio. Nunca se nos dijo que la resurrección era un proceso que comenzó con la resurrección del Señor Jesucristo, que es las primicias. Acuérdense que lo hemos visto. El Señor Jesucristo es las primicias, significa que después vienen más semejantes a Él. Y si es así, entonces implicaría, según la enseñanza del mismo Señor Jesús, ¿ya? Que los que van recibiendo el Evangelio, ellos, el Espíritu les da vida. Las personas creen, ¿ya? Resucitan. Hay resurrección. Y los que ya, prácticamente la mayoría del Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, que murieron en Cristo, ¿ya? Y antes de que el Señor Jesucristo muriera en la cruz, entonces todos ellos estaban en el seno de Abraham, en el Hades, y ellos, como murieron en Cristo, resucitan primero, como nos dice primera a los Tesalonicenses el capítulo 4. Ellos resucitan primero. Y los que están vivos dice que son transformados. ¿Ya? Y eso implica entonces de pasar de un siglo, este siglo, pasar a aquel siglo, el siglo de la resurrección. Cuando se habla del siglo de la resurrección, implica que la resurrección de entre los muertos ya se llevó a cabo. Pero recordemos que en el traslape de siglos, en la superposición o en la transición de un siglo a establecer el nuevo, el siglo venidero, entonces es todo un proceso que se lleva a cabo, también conocido como el éxodo. Entonces, como en la Biblia se dan para, para una misma condición, para un mismo evento, para una misma doctrina, se llaman, se le denomina de muchas maneras. El ser hijo de Dios implica ser hijo de la resurrección, ya lo vimos acá. El ser hijo de Dios implica ser inmortal. El ser hijo de Dios implica estar en el siglo venidero. Todo eso y más todavía. ¿Te fijas? Entonces, cuando uno se ocupa de que una sola palabra y porque no se dice de la misma manera en otros versículos, entonces eh, se encuentran mil y unas excusas, pero como el Señor Jesucristo enseñó aquí en Mateo 16, que es un texto iluminador, por lo menos para mí, ha sido iluminador el saber que el Señor aquí dijo que en su segunda venida, aquí en la segunda venida, la venida del Hijo del Hombre, se iba a dar el reino, ¿ya? Iba a venir en su reino, ¿ya? Iba también a algunos iban a estar vivos cuando lo vieran venir en su reino, y también se nos dice que recompensará es el juicio.
Y si es el juicio, implica entonces resurrección. Porque en el juicio, si va a recompensar a cada uno según su conducta, entonces tiene que haber resurrección. Todo eso está implicado acá y en muchos otros textos que emanan de todo lo que el Señor Jesucristo les enseñó a sus apóstoles. Así que por eso que es bueno, yo sé que es complicado el tema de la resurrección. Nosotros, por lo menos a mí me ha costado, pero creo estarle entendiendo mucho mejor y ya estoy absolutamente convencido de que es una resurrección espiritual y que fue un proceso y no un evento, y que la segunda venida implicaba entonces que, tal como reconocen tantos postmileniales y amileniales, nuestros hermanos, que son futuristas, ellos reconocen que en la segunda venida, ¿ya? Hay juicio, segunda venida hay juicio, hay resurrección, juicio y obviamente, como es segunda venida, la instauración de cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Entonces, lo hemos aprendido también de otros que no creen igual que nosotros, igual que yo en este caso, porque yo creo que la segunda venida ya vino, ya fue, el Señor ya vino, que la resurrección ya se consumó, que era espiritual y que nosotros ahora estamos viendo cielo nuevo y tierra nueva, porque yo creo que el Señor no mintió, creo que Él les cumplió a la audiencia a la que les prometió volver mientras algunos de ellos estuvieran vivos. Y si venía el reino, eso implicaba entonces, segunda venida implica juicio, implica resurrección. Y si iban a estar algunos vivos, ¿ya? Entonces ellos no iban a gustar la muerte hasta que hayan visto venir el reino de Dios. Implicaba entonces que la resurrección ellos ya la experimentaron, porque para entrar al reino tenían que nacer de nuevo, tenían que ser hijos de Dios, y ser hijo de Dios implica ser hijo de la resurrección. Bueno, todo eso va entrelazado. Aquí lo que uno tiene que aprender que el Espíritu Santo lo ha dicho de muchas maneras y de muchas palabras, o ha ocupado muchas palabras para que entendamos que siempre, siempre fue, así como hemos aprendido, que la resurrección implicaba el ser llevados a la comunión con Dios, una comunión que se perdió en Adán, en el paraíso. Esa comunión. Nunca fue una resurrección física como lo hemos visto en otros estudios, porque ya hemos analizado también que la muerte espiritual es la que separó al hombre de Dios. La muerte física, si el creyente muere en Cristo, nada ni nadie. En Romanos 8, cuando Pablo le escribe a los romanos, dice, ni la muerte ni la vida nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el creyente, si muere, nada lo separa, porque es una relación que ya está establecida, ya ha resucitado, ya está en comunión con Dios. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo, para todos los que estamos en Él. ¿Mm? Ok, lo voy a dejar hasta ahí. Y si hay algún otro comentario, ¿ya?